Diciendo mucho más. Vamos todos a ubicarnos. Vamos a estar ubicados en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 35. Y estamos con el tema de la familia, amén. Dios quiere que usted y yo habitemos en familia. Dios está interesado, tiene un plan especial, tiene un propósito especial con nuestra vida, con los miembros de nuestra familia. Dios quiere bendecir nuestra casa, nuestro hogar, amén. Entonces en este día vamos a hablar de una familia que Dios puso como ejemplo al pueblo, a la nación, porque sabe algo muy importante, y es que Dios mira a detalle lo que usted y yo hacemos. Dios tiene en cuenta todo está bajo el control de Dios, y Dios en su momento quiso exaltar una familia, amén. Jeremías capítulo 35, vamos a leer desde el verso 5 en adelante, amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Si usted encontró Jeremías capítulo 35, versículo 5, leemos la palabra de Dios en este día en el nombre de Jesús. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Amén. Dice en el versículo 18, leemos el verso 18, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Amén. Con la obediencia viene recompensa, y la familia de los recabitas fue recompensada a causa de su obediencia. Amén. Entonces miramos que todo el pasaje en Jeremías 35 podemos encontrar a los recabitas. Los recabitas venían de una tribu descendiente de Recab. Recab era de origen ceneo, y si recordamos, Jonadab, como era ceneo, vino a ser uno de los descendientes del suegro de Moisés. Entonces miramos que el suegro de Moisés en su momento podemos encontrar en Éxodo que era un hombre que no era idólatra, era un hombre que aún podemos mirar que la ordenanza que mandó Jonadab, el padre de los recabitas, era que sus hijos, su descendencia, no bebiesen vino ni morasen en casas, sino que ellos debían ser como nómadas, habitar en tiendas, no establecerse en un lugar fijo. Fue lo que les mandó su padre Jonadab, y hasta la época de Jeremías ellos habían guardado este mandamiento. Ellos habían obedecido al mandamiento del Señor. Vemos que los descendientes de Recab adoraban a Jehová de la misma manera que el pueblo de Israel adoraba en su momento a Dios, y ellos decidieron continuar con los preceptos que en un momento su padre le estableció, y era que guardasen de tomar vino. Ellos no acostumbraban a tomar vino, y vemos que hay una orden. Vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, y vemos que Jeremías estaba en medio del pueblo para anunciar y declarar sus obras. Jeremías no fue
muy bien recibido. Jeremías padeció porque revelaba al pueblo su condición y muchos, aún los gobernantes, se molestaron con Jeremías en su momento. Un hombre que sufrió cárcel, un hombre que sufrió todo tipo de afrentas por causa de hacer la voluntad de Dios. Y vemos que Dios viene y habla a Jeremías en los días de Joacim, y dice la palabra que Jeremías estaba allí, y vemos que la señal que Dios establece, dice la palabra que Dios manda a Jeremías que le ofreciera a esta familia, la familia de los recabitas, que le ofreciera vino. Y como era de esperarse, o Dios esperaba de ellos, era que ellos se iban a negar. Aún el privilegio, ¿verdad? Ellos ingresan allí a la casa, al templo, pero ellos, aunque Jeremías era reconocido en medio del pueblo, ellos rehusaron a tomar vino. Entonces, la orden que está diciendo Dios, le está diciendo en el versículo 2, ve a casa de los recabitas y habla con ellos, introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Era la orden que Dios le estaba dando. Tomó Jeremías a las personas, a la familia de los recabitas, y hace conforme a lo que Dios le están diciendo. Dice en el versículo 4 que Jeremías los lleva a la casa, al templo, a la casa de Jehová. Y vemos que cuando él está allí, pone delante, en el versículo 5, delante de los hijos de la familia de los recabitas, coloca unas tazas, coloca copas llenas de vino, y la orden que le está dando Jeremías a estas personas era beber vino. Pero vemos que la actitud, más ellos dijeron en el versículo 6, no beberemos vino, está diciendo la palabra. Entonces, miramos que se dice entonces, y podemos entender que los mandamientos que habían guardado los recabitas permanecían vigentes, habían pasado de generación en generación, y ellos lo habían guardado hasta ese momento, y ellos le dicen al profeta Jeremías, no beberemos vino. Y la razón de estos mandamientos de abstenerse de tomar vino o de abstenerse de habitar en casa, sino que ellos vivían en tiendas, moraban en carpas, tenía que ver mucho con lo que su padre Jonadab había visto. Ellos habitaban en un pueblo, en medio de un pueblo tremendo, donde la maldad era mucha, y al ver tanto libertinaje, lo más probable es que por eso surge la razón de estos dos mandamientos de parte de Jonadab hacia sus descendientes. Entonces, el estilo de vida de esta familia era diferente al estilo de los que estaban allí cerca. El estilo de vida de los recabitas fue aprobado por Dios. Fue aún hasta los descendientes de Jonadab. Dios los consideró como ejemplo para la nación, para Judá. Entonces miramos que Dios nos manda, ¿verdad?, a que guardemos primeramente sus ordenanzas. Y estos hombres se mantuvieron fiel a la ordenanza de su padre. Y lo habían guardado de generación en generación. El estilo de vida de los recabitas era diferente, y de pronto muchos en medio donde ellos estaban, porque ellos estaban muy cerca de Judá, cerca del templo de Jerusalén, vemos que a causa de lo que le inculcó su padre, la instrucción a su descendencia, a todas sus generaciones, ellos se habían mantenido firmes. Y dice en el versículo 10 que la palabra, ellos le están dando las razones a Jeremías por las cuales ellos no iban a tomar vino. Ellos le estaban diciendo por qué ellos no moraban en tiendas. Dice el versículo 10, moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que os mandó Jonadab, nuestro padre. Pocos de pronto de los que estaban ahí de Judá se daban cuenta, pero Dios observaba a la familia de los recabitas de manera cuidadosa, y Dios aprobó sus acciones, Dios aprobó su forma de vida. Por lo tanto, cuando el momento llegó, podemos mirar que ellos fueron usados como un ejemplo de fe. Y qué importante que usted y yo, nuestra casa, nuestra familia, sea usada
ejemplo de fe para otras familias. Fueron como ejemplo de fe y de obediencia. Entonces, qué importante que usted y yo, nuestra casa, nuestra familia, pueda ser ejemplo para muchos de los que están cerca a nosotros, que las personas que en el barrio, en el lugar donde usted y yo vivimos, podamos ser ejemplo y ellos puedan reconocer que usted y yo somos hijos, que en el hogar, que en la casa donde usted y yo vivimos hay algo diferente. El estilo de vida de esta obediencia, y yo quiero para él. Dios mira la obediencia. Actitud de holocaustos no, Señor, vive. Y Dios estaba la familia de los recabitas por el corazón que tenían delante de él, por la rectitud en la cual se habían conducido. Entonces David en su momento pudo entender que Dios lo que requiere no es la multitud de sacrificios, sino que Dios quiere un corazón humilde, un corazón obediente, un corazón dispuesto para servirle. Entonces, qué importante entender que esta familia, aunque no vivía como vivían las personas que le rodeaban, Dios se agradó. Pero Dios se agradó, ¿sabe de qué? De la fe de esta familia. Una familia que mantuvo sus principios. Y nosotros somos llamados, los padres que están en este lugar y los que nos escuchan. Hay una tarea y es a instruir a los hijos en el camino del Señor. Hay una responsabilidad que tienen los padres, los que son padres, y es de guiar a los hijos en el camino del Señor. Entonces miramos que como ejemplo de fe, estas personas, sus padres, inculcaban a sus hijos y de esta manera los hijos inculcaban a las nuevas generaciones y se transmitió de generación en generación que los recabitas no tomarían vino y es algo que estaba en ellos. Entonces, qué importante es que usted y yo podamos establecer principios claros en el hogar, que podamos establecer principios en la casa. Entonces, Dios se agrada de la obediencia. Qué importante la obediencia. Y sigue diciendo Jeremías 35, versículo 11. Dice la palabra. Sucedió, no obstante, dice la palabra, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Esta familia, la ordenanza era no consumir vino, no tomar vino, pero también Jonadab le había indicado algo, y era que habitaran como nómadas, que habitaran en carpas, que no se establecieran en un lugar fijo, que no construyeran casas. Pero a causa, y le están dando unos argumentos, que a causa del rey de Babilonia y a causa de el rey de Siria, ellos habían preferido llegar, estar muy cerca a Jerusalén. Recuerde que en Jerusalén estaba el templo, en Jerusalén, la capital en ese momento de Judá. Y vemos que allí se adoraba al Dios de Israel y ellos prefirieron quedarse muy cerca a Jerusalén. Entonces miramos que las carpas de los recabitas estaban allí muy cerca de Jerusalén, de la ciudad. Y vemos que dice, sigue diciendo la palabra, y vino palabra de Jehová a Jeremías en ese momento cuando los recabitas le están dando sus argumentos. ¿Por qué no tomar vino? Aunque estaba en el templo, un lugar de privilegio. ¿Sabe? Ellos rehúsan a lo que el profeta en su momento les está indicando.
Y dice en el versículo 12 que viene la palabra de Dios al profeta Jeremías. Y dice la escritura, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprendéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Mire qué tremendo, los hijos de Jonadab le prestaron atención a un mandamiento de su padre, y el reproche que está dando Dios a los hijos que estaban allí en Judá: ¿por qué a mí no me habéis obedecido? Porque muchas veces para nosotros es más fácil obedecer a la voz de un hombre. Usted de pronto que labora en una empresa, usted que es un empleado, los que somos empleados, tenemos que sujetarnos muchas veces a lo que nuestros jefes inmediatos nos indican, ¿verdad? Y obedecemos las órdenes de un hombre. ¿Cuánto más tenemos usted y yo que obedecer la voz de Dios? Y era el reproche que estaba dando Dios por medio del profeta Jeremías. Le estaba diciendo, estas personas, miren que escucharon a la voz de su padre Jonadab, y a ustedes que ha hablado de continuo, de mañana, en todo momento, de manera permanente, no me habéis oído. Y qué tremendo. Y Dios hoy como Padre nos habla a nosotros que somos sus hijos y nos invita a obedecer. En la casa debe haber un principio, y es un principio de obediencia. Ustedes, nosotros como hijos debemos obedecer a nuestros padres. Es un principio, y Dios como ese Padre nos dice y nos invita también a obedecerle a Él. Entonces miramos que le está diciendo que ellos, Dios le había hablado desde temprano y sin cesar. ¿Cuántas veces, de muchas maneras, Dios habló al pueblo de Israel? Dios habló a la nación, pero hicieron oídos sordos, no prestaron atención a la voz de Dios, a lo que Dios les mandaba, no hicieron caso. Por eso le estaba colocando como ejemplo a esta familia, una familia dispuesta a obedecer. Y Dios quiere que nosotros como hijos estemos dispuestos a obedecer. ¿Por qué? Era lo que estaba diciendo, el por qué los hijos de Dios no prestaban atención a sus palabras. Era el reproche que tenía Dios hacia Judá. Y vemos que los recabitas obedecieron, mientras que Judá no quiso obedecer las palabras del Señor. Entonces miramos, dice el versículo 16, ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Dice el verso 17, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Qué tremendo. Y el ejemplo que Dios trae y la señal que Dios trae es esta familia, una familia de obediencia, una familia que da como ejemplo la obediencia. Pero Judá no lo hizo y venía un juicio sobre Israel. Miramos que Jeremías que anunció que el pueblo iba a ir cautivo, y así aconteció, porque Dios le habló de temprano, de muchos, y ellos no quisieron obedecer. Eso es como cuando usted como padre le llama la atención a sus hijos, le dice, haz esto, o mira, no te subas allí que te vas a caer, y el hijo en su terquedad lo hace, ¿y qué pasa? Sufre las consecuencias. Entonces muchas veces por la desobediencia sufrimos las consecuencias. A veces nuestros padres ven un poquito más allá y le dicen a los hijos, no hagas esto, evitándole, ¿verdad?, un sufrimiento, pero a veces los hijos lo toman como un agravio, a veces no lo ven de esa manera,
pero lamentablemente sufren las consecuencias. Si de pronto el padre le dice al hijo, no te vayas en esa moto, no conduzcas a alta velocidad, por favor colócate ese casco, pero no lo hacemos. Y si sufrimos un accidente, ¿qué puede pasar? Vamos a sufrir las consecuencias. Un pueblo desobediente, tristemente, Dios sentía en su corazón la desobediencia de su amado pueblo. Los hijos de Judá, Dios le había hablado de diferentes maneras, Dios le hablaba en diferentes formas, pero el pueblo no entendía. Y por ello dice la palabra, dice que he aquí que venía sobre Judá el juicio del Señor. Y vino sobre Judá el juicio de Dios y el pueblo fue llevado cautivo durante 70 años. Fue cautivo en tierra de Babilonia a causa de su desobediencia. Dios no quería que pasaran por allí, pero el pueblo obstinado persistió en no escuchar la voz de Dios y tuvo que pagar las consecuencias. Pero dice la palabra, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Amén, qué tremendo. Era un privilegio el cual iban a recibir, el ser comparados como los siervos del Señor. Miren el privilegio que iban a tener estos hombres y era estar en la presencia de Dios. Ninguno de los descendientes de los recabitas iba a faltar que no estuviera en la presencia de Dios todos los días de su vida. ¿Y sabe por qué vino esta bendición? Porque ellos obedecieron, porque ellos estuvieron dispuestos a obedecer. Entonces, qué importante es la obediencia. Y hoy vemos un contraste, la obediencia de una familia de los recabitas, pero también vemos el contraste de la desobediencia de los hijos de Israel, de los hijos de Dios. Entonces, la obediencia de los recabitas estaba allí como señal ante el pueblo y esto se hizo notorio. Qué tremenda la desobediencia del pueblo hacia Dios, y muchas veces nosotros preferimos obedecer al hombre y no obedecemos a Dios. Muchas veces rechazamos obedecer la voz de Dios, pero es un deber. Y sabe, la obediencia es para beneficio nuestro. La obediencia, obedecer a Dios es para nuestro bien. Dios da de su Espíritu Santo, ¿sabe? Encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 32, cuando está hablando el apóstol Pedro allí, y hay algo muy importante, y la iglesia también dice la palabra con respecto a, ellos están hablando con respecto a recibir al Espíritu Santo, pero ¿sabe sobre quién viene el Espíritu Santo? Hechos 5:32 nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es decir, el Espíritu Santo viene sobre los que están dispuestos a obedecer. El Espíritu Santo es derramado sobre los que obedecen. Es decir, la obediencia es para nuestro beneficio. Vemos a Jesús, el Hijo de Dios, obedeció a su Padre. Jesús está como ejemplo también para nosotros de cómo debemos obedecer. Jesús está allí puesto, el cual siendo el Hijo de Dios no escatimó, ¿verdad? Aún el escritor de Hebreos lo describe de esa manera, que él siendo el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, dice la palabra que él se humilló y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús aprendió la obediencia. ¿Cuánto más usted y yo? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, qué importante es obedecer. Qué importante es que usted y yo le podamos decir al Señor: Señor, yo quiero
caminar en obediencia contigo. Señor, yo quiero que mi familia camine en obediencia contigo, porque sabe, cuando usted y yo somos obedientes, es el resultado de nuestro amor hacia Dios. Porque muchos podemos decir, Señor, yo te amo. Pero Jesús declara en Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. De esa manera yo manifiesto el amor. Así como el Hijo manifiesta el amor hacia sus padres cuando le obedecen, ¿verdad? Los padres se agradan cuando los hijos le obedecen. Así Dios, cuando nosotros guardamos los mandamientos, cuando nosotros obedecemos a Dios, le estamos diciendo, te amo, Dios. Obedecer requiere muchas veces, ¿sabe?, negarse a sí mismo. Estos hombres rehusaron a tomar vino. Estos hombres se negaron a sí mismos de pronto de construir sus casas y habitar como nómadas. Estos hombres vivieron en carpas, sí, pero su obediencia fue recompensada. Y si alguno, dice Jesús, quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo y tomar la cruz. Obedecer muchas veces a Dios implica negarse. Implica negarse a sí mismo. ¿A usted no le pasa que a veces tiene que presentarse bien temprano en el trabajo, pero usted ha trasnochado, pero usted le toca levantarse? Eso es negarse muchas veces. No me quiero levantar, las fuerzas no me dan, pero porque tengo un compromiso me levanto. Entonces, muchas veces obedecer es negarse a sí mismo. Muchas veces obedecer es colocar aún la voluntad de Dios encima de mi propia voluntad. Sacrificar mis propios intereses. Eso implica obedecer y cualquier deseo que se oponga a los planes de Dios. Entonces, qué importante, vemos una familia bendecida y nosotros de la misma manera que los recabitas, Dios quiere ponernos como ejemplo en nuestro barrio, en nuestra comunidad, allí donde nos encontramos. Dios quiere que usted y yo, que nuestra casa sea ejemplo de obediencia. Y usted me dirá, pero solamente soy yo en mi casa el que ha creído en el Señor. Con usted es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque hay la promesa. Cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Es necesario que alguien tome la iniciativa y es caminar en el Señor, obedecer. Cuando veíamos a Noé y su familia, cómo la familia de Noé fue salva. ¿Sabe por qué? Porque un hombre creyó a la voz de Dios, un hombre obedeció y por causa de la obediencia de Noé, su familia se salvó. Fue la única familia que se salvó. Así que no hay pretexto. Es un llamado que Dios nos hace a todos nosotros que podemos obedecer. Y hay maneras de obedecer. Yo a veces obedezco, ¿verdad?, con todas las ganas, de manera voluntaria. Y a veces los más pequeñitos se les dice, levántate, vamos para el culto, vamos para la iglesia, y no quieren. Pero hay que hacer el esfuerzo para que se levanten. A veces vienen con ganas, pero a veces ellos no quieren venir de manera voluntaria. Pero hay que hacer el esfuerzo. Nosotros podemos obedecer de todo corazón al Señor, pero a veces no queremos, ¿verdad? Entonces hay resultados en las familias que están dispuestas a obedecer a Dios, a caminar con Dios, a comprometerse. Y todas las bendiciones que usted y yo, sin excepción, podemos leer en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todas las bendiciones que encontramos en las Escrituras son para los obedientes. La bendición está para el obediente. Así que qué importante es que usted y yo podamos decirle, Señor, yo quiero obedecerte. Porque el desobediente lo que recibe no son bendiciones, sino consecuencias. Y hubo consecuencias para Judá y fue ser llevado cautivo a la tierra de Babilonia. Pero hubo una recompensa y una bendición para la familia de los recabitas, y era que no iba a faltar entre sus descendientes alguien que estuviera en la presencia de Dios todos los días de su vida. En la obediencia usted y yo vamos a alcanzar el éxito. En la obediencia vamos a alcanzar la bendición. En la obediencia de usted y yo vamos a recibir sanidad. Vamos a recibir milagros. Lo que Dios quiere es que usted y yo seamos obedientes. Y así como usted, padre de familia, sagrada cuando su hijo le obedece, es un niño, una niña bien portada, así Dios se regocija cuando nosotros como sus hijos estamos dispuestos a obedecerle. Y no es que Dios no ame al desobediente, sino que no viene la bendición, vienen son las consecuencias. Porque si el niño se va y se levanta, se sube en un muro,
tiene la posibilidad de riesgo de caerse. Y si se cae, usted sabe que una caída no es nada agradable. Entonces Dios no quiere que usted y yo suframos consecuencias en la desobediencia, sino que podamos ser bendecidos, podamos recibir todas las bendiciones que Dios tiene para el que le obedece. Amén. La obediencia, qué importante es la obediencia. Y en la palabra encontramos todo tipo de bendiciones que trae la obediencia. Si usted en casa lo quiere hacer, léase Deuteronomio 28. Allí hay una lista tremenda de la obediencia, bendiciones de la obediencia. Allí está Reina Valera, donde describe las bendiciones de la obediencia. Pero los primeros 14 versículos son todas las bendiciones que vienen por la obediencia. Pero del 15 en adelante dice, consecuencias de la desobediencia. Porque es que Dios siempre pone delante de nosotros dos caminos. La vida, la muerte, el bien o el mal. Siempre usted y yo tenemos la decisión para escoger. Delante de Dios, Dios pone delante de nosotros lo que Él nos está mostrando el camino. Por eso encontramos el camino ancho y el camino angosto. Jesús la puerta, ¿verdad?, que conduce al Padre. Siempre está la opción. Es en nosotros quien está la opción de qué tomar en este día. Si recibir las bendiciones por la obediencia, así como la familia de los recabitas recibió bendición por su obediencia, también vienen unas consecuencias, así como Judá en su momento recibió las consecuencias de su desobediencia. Entonces, qué importante las bendiciones de la obediencia. Y para cerrar, vamos a leerlas rápidamente. Deuteronomio 28. Dice la palabra, vamos a quedarnos en las bendiciones, porque yo creo que en este lugar hay hijos, hijas obedientes al Padre, amén. Y hoy nos apoderamos de esta bendición, usted que está allí conectado con nosotros. Dice, acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Mire que usted no va a salir a buscarlas, sino que ellas nos van a alcanzar. Dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. A veces decimos, no, es que la bendición mía está fuera del país, es que aquí en Colombia no hay oportunidades, es que yo me voy a ir para otro lugar. No, dice la palabra que si obedecemos a Dios, seremos bendecidos en cualquier lugar, en el campo y en la ciudad. Amén. Bendito el fruto de tu vientre, los hijos, dice la palabra, ¿verdad? El fruto de tu tierra, y no solamente aplica para el campesino, el que labra la tierra, sino para usted que tiene un negocio, usted que labora. Todo lo que usted haga, la labor de sus manos será bendecida. ¿Pero por qué? Porque ha prestado atención a la voz de Dios y ha obedecido. Dice, bendito el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Donde quiera que vaya, la bendición de Dios está sobre el que obedece. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, y como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y usted puede seguir leyendo todo allí. Qué tremendo y qué poderoso, ¿verdad? Dios quiere bendecirnos. Obedecer es para nuestro bien, y Dios quiere que usted y yo seamos puestos como ejemplo de obediencia, que nuestra casa, nuestra familia sean familias que están dispuestas a obedecer. Yo quiero que usted se ponga en pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Usted que ha estado allí conectado, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la palabra que hoy usted nos trae, Señor, por la invitación a obedecerte, Señor. Hoy como hijos queremos obedecerte. Espíritu Santo, ayúdanos cuando muchas veces sentimos que no queremos.
Ayúdanos, Espíritu Santo, a obedecer a nuestro Padre. Señor, yo hoy te doy gracias por las familias. Gracias por cada persona que ha estado allí conectada. Le bendecimos, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos. Oramos por sanidad, por milagros, Señor. Sea usted rompiendo cadenas de impiedad en el nombre de Jesús.